Buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 16. Vimos la primera parte del capítulo la semana pasada. Y hoy, para iniciar, vamos a recordar algunos puntos claves que vimos la semana pasada, entre el versículo 1 al 15. Porque hoy esperamos ver del versículo 16 al 40. ¿Ok? Así que vamos a hacer todo lo posible para poder avanzar. Vamos a tratar de avanzar rápidos en algunos puntos. Pero antes, Tomasito, bienvenido. ¿Cómo estás? Pero antes vamos a recordar 6 puntos claves que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron. En primer lugar, vimos la incorporación de Timoteo. Pablo suma a Timoteo al equipo misionero por su buen testimonio. ¿Recuerdan? Se daba buen testimonio de Timoteo las iglesias que habían en la zona. Lo segundo que vimos la semana pasada fue la estrategia misionera de Pablo y Timoteo. Pablo, ¿no es cierto? Y Timoteo deciden no ser de tropiezo a los judíos en la expansión y la predicación del evangelio. Por esta razón, Timoteo es circuncidado. No por causa de la salvación de Timoteo, sino por causa del ministerio. Para no ser de tropiezo, porque el evangelio se estaba expandiendo y debía ser también predicado primeramente a los judíos. Entonces, vemos cuál es la estrategia misionera de Pablo y Timoteo. ¿Cuál era? No ser de tropiezo a las personas, para que nada impida el poder llegar con el mensaje claro y puro del evangelio. Tercera cosa que vimos la semana pasada, el fortalecimiento de la iglesia. Pablo y Silas estaban visitando a las congregaciones y les entregaban las ordenanzas que habían enviado o que habían sido acordadas entre los apóstoles y los ancianos en el concilio en Jerusalén, capítulo 15. Y las iglesias crecían en fe y en número a través de este ministerio. Lo vimos la semana pasada. Cuarto punto. Vimos la dirección del Espíritu Santo a estos hombres. Vimos que Dios, a través de su Santo Espíritu, les impide predicar la palabra de verdad en Asia y también en Bitinia. Y los guía ¿hacia dónde? Hacia Macedonia, específicamente hacia Filipo, mediante una visión entregada a Pablo, el líder de este grupo misionero. ¿Y cuál era la visión? La visión era sobre un varón macedonio que estaba de pie rogándoles y diciendo, escuchen, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese era lo que Pablo vio. Por lo cual, ellos entienden perfectamente que este era el llamado de Dios mediante el Espíritu Santo que los enviaba hacia ese lugar con el propósito claro de predicar el Evangelio. Recordemos lo que dice el verso 10. Vayan ahí en su Biblia, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, esto es lo que ellos habían entendido, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, para que anunciasen el Evangelio en esa ciudad. Punto 5. Ellos llegan a Filipos. Hay una gran travesía, recuerdan, ellos viajan semana tras semanas en barco a través de montañas y finalmente llegan a la ciudad de Filipo, en Macedonia, que era una ciudad importante en Macedonia, una ciudad principal. Y punto 6, ¿están conmigo? Sí, punto 6. Vemos la conversión de Lidia. Lidia nace de nuevo. Lidia acepta y recibe el Evangelio de Cristo. Una mujer adoradora de Dios, temerosa de Dios, que estaba, dice la Escritura, oyendo a Pablo. O sea, tenía la disposición de escuchar lo que Pablo decía. Y por esta razón, dice el texto, que Dios abre su corazón. Dios abre el corazón de Lidia para darle la habilidad de que ella pudiera poner atención al mensaje que Pablo estaba predicando.
Luego ella y su familia son bautizados, hospedan a Pablo y a los misioneros, ¿no es cierto? Y hasta ahí llegamos la semana pasada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar para continuar rápidamente al verso 16. No vamos a leer todos los versos como acostumbramos a hacerlo. Ustedes lo pueden leer en su casa. Vamos a ir uno a uno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Gracias, Señor, te damos también por la visita que nos acompaña. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has preparado este momento. Nada es casualidad. Todo está orquestado, Señor, por lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Te queremos también pedir de manera especial por los hermanos que no se encuentran hoy día porque están enfermos, aquejados de salud. Señor, gracias te damos por su vida. Susténtalos, ayúdalos, bendice sus vidas y trae sanidad para que ellos pronto puedan estar aquí alabando y bendiciendo su nombre y escuchando tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al verso 16. Entonces Pablo y los demás misioneros fueron hospedados en casa de Lidia, ¿verdad? Hasta ahí fue el verso 15. Y en el verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, y esta es la segunda vez que se enfatiza en el texto la oración. Esto es importante, subrayen eso. La primera vez lo vimos en el verso 13, donde Pablo y Silas habían salido, ellos habían ido al río, donde era usual orar, ellos habían ido a orar. Y luego vemos en el verso 16, mientras íbamos a la oración. Esta frase refuerza, hermanos, la importancia, ya que está en presente, ¿no es cierto? Está en un participio presente esta oración. Esto significa que era una acción continua de estos misioneros. Era habitual por ellos ir a la oración. Mientras íbamos a la oración, está en presente. Esto, hermano, no es un evento aislado que está relatando Lucas acá. Pablo y su equipo tenían la práctica constante de orar. Lo vimos en el verso 13 y ahora lo vemos en el verso 16. Pablo se encontraba con Lidia en el verso 13, junto al río donde solían orar. Y solo pasan 3 versículos y se enfatiza nuevamente esta práctica constante de la oración que estos hombres tenían. ¿Ven? Aquí hay un claro énfasis en la oración. ¿Por qué? Porque ellos querían ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ellos ya están en el centro de la voluntad de Dios, hermanos. Ellos están en Macedonia. Pero eso no eliminó la necesidad que estos hombres tenían de orar. ¿Ven? Ellos ya estaban en Macedonia. Pero eso no eliminó la necesidad que estos hombres veían de orar continuamente para buscar dirección. Debemos entender, hermanos, que la voluntad de Dios es un camino que se recorre en dependencia diaria hacia Dios, mediante la oración y también de su palabra. Lucas quiere mostrarnos que la obra de Dios ocurre en un contexto de oración, de dependencia continua del Espíritu Santo de Dios. La oración abrió las puertas para encontrarse con Lidia. Y como veremos ahora, la oración abrirá las puertas para que otras personas escuchen el mensaje del Evangelio. Hay un patrón que se está desarrollando acá en este capítulo 16. Leamos nuevamente el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu, escuche, de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El texto nos dice que se encuentra, ¿no es cierto?, este grupo misionero, en específico Pablo y Silas, con una muchacha, dice el texto. Y esta palabra en el original tiene el sentido de una muchacha, o sea, de alguien joven, pero es una muchacha que está en esclavitud, o sea, es una esclava joven, es una esclava adolescente, probablemente entre 14, 15 y 16 años. En el griego esa palabra denota no solo que es una joven, sino que es una joven esclava.
Entonces esta palabra muchacha o jovencita o señorita indica juventud, pero también es una condición de servidumbre. O sea, ella era una esclava adolescente, hermanos, lo que demuestra vulnerabilidad de esta persona. Esta era una mujer vulnerable, una pequeña jovencita. Luego dice que esta muchacha tenía, escuche, espíritu de adivinación. Pero en griego esta palabra adivinación, ¿ok? Es la palabra, escuche, en el español, pitón. ¿Escuchó? Pitón. Entonces esta muchacha tenía el espíritu de pitón. Y pitón tiene relación ¿con qué? Con una serpiente. Y las serpientes en la Biblia están relacionadas con Satanás. Entonces lo que el texto nos da a entender es que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación de origen demoníaco, de origen satánico. Eso es lo que está dando a entender el texto. Esta jovencita podía predecir el futuro, pero ella lo hacía no por una habilidad propia, sino por causa de un espíritu de adivinación de origen demoníaco. Y esto va a ser claramente afirmado más adelante en el verso 18. ¿Sí? Entonces, hasta aquí debemos entender esto. Esta era una joven muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco. Entonces, repito, no es el Espíritu de Dios el que le está revelando estas cosas a esta señorita, sino por el contrario, más bien es un espíritu inmundo de origen satánico. Debemos entender, hermanos, que no todo lo que es espiritual proviene de Dios. ¿Sí? ¿Me sigue? No todo lo que es espiritual proviene de Dios. Ahora recuerden, el que está relatando estas cosas, ¿quién es? Es Lucas. Y lo está diciendo en primera persona plural. Él está escribiendo desde su propio punto de vista. Por eso dice, leamos nuevamente, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, una joven esclava, que tenía espíritu de adivinación. Ahora Lucas señala que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto es importante. Daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto significa que esta señorita estaba en una condición, hermano, de esclavitud de estos hombres, de sus amos, por la capacidad que ella tenía de adivinar, la cual provenía de un espíritu satánico. El texto dice que ella estaba adivinando, lo que describe una actividad habitual, porque ella estaba adivinando, o sea, era algo que ella hacía constantemente. Entonces acá hay algo importante que debemos aprender, hermanos. Y es que cuando estamos bajo la influencia del enemigo, eso nos llevará a la esclavitud. ¿Me siguen? ¿Ven la relación? Cuando alguien está bajo la influencia del enemigo, bajo influencias demoníacas, esa persona está en esclavitud. Y probablemente tú puedes estar siendo la persona que ejerce la esclavitud o la persona que recibe la esclavitud. Pero esas cosas van relacionadas, porque el enemigo lo único que quiere, ¿qué es? Esclavizar a las personas. Acá estamos viendo, hermano, una doble esclavitud de esta señorita. Ella estaba espiritualmente esclavizada porque estaba poseída por este espíritu de Pitón, o estaba siendo influenciada por eso, pero también ella estaba esclavizada económicamente por estos hombres, ya que ella daba gran ganancia a sus amos. Entonces, no solo es un problema espiritual, sino también es un problema físico de esta señorita. Lo que esta joven estaba sufriendo era una doble esclavitud. Ahora, cuando pensamos en esto, hermano, acerca de la adivinación, debemos tener mucha claridad en esto, ya que sabemos que hoy en día existen personas que dicen tener la capacidad de predecir el futuro. ¿Me escuchó?
dicen tener la habilidad de predecir el futuro. Sin embargo, también sabemos que la gran mayoría de esas personas son unos charlatanes. Son charlatanes, no tienen ninguna habilidad real. Simplemente manipulan a las personas, manipulan la conciencia y la emoción de las personas. Juegan con sus sentimientos buscando obtener beneficios económicos y que estas personas se esclavicen al consejo de estas ciertas personas. Eso es una realidad y usted debe entenderlo y conocerlo. Pero también es cierto, hermano, que puede existir un pequeño porcentaje de personas que manifiestan de alguna u otra manera ciertas capacidades sobrenaturales. Aún así, estas no provienen de Dios. ¿Me escuchó? Puede existir un pequeño grupo de personas que manifiesten de manera real capacidades sobrenaturales. Aún así, debemos entender que esto no significa que provenga de Dios, sino que tiene un origen demoníaco. Por lo tanto, escúcheme bien, hermano, los creyentes no debemos involucrarnos con estas prácticas. Le voy a repetir, no debemos involucrarnos con estas prácticas bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera jugando, ni siquiera por diversión. Los cristianos están llamados a alejarse de esas cosas. Y de hecho, no solo los cristianos, ¿sabía? La Biblia prohíbe eso a la humanidad completa. No debemos buscar ese tipo de consejos, de predecir el futuro. Y son cosas tan simples como tal vez el horóscopo, el tarot, las cartas, incluso los juegos de azar, cualquier cosa que tenga que ver con adivinación, hermano, tiene origen satánico. Y el creyente debe huir de esas cosas. Quiero ser muy claro en eso, hermano. Ni siquiera jugando, tenga cuidado qué está viendo y qué está escuchando. Eso va a traer consecuencias en su vida si usted no se aparta ya y se arrepiente de ese tipo de prácticas. Leamos ahora el verso 17. Dice, esta, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es el problema acá? ¿Acaso ella no estaba diciendo la verdad? ¿Acaso estos hombres no eran siervos del Dios Altísimo? ¿Acaso no era verdad que estos hombres anunciaban el camino de salvación? ¿No era verdad lo que estaba diciendo esta mujer? Entonces, ¿por qué Pablo se desagrada de esta situación? Miren, quiero recordarles algo que ocurrió en Mateo capítulo 5, verso 7. Usted lo puede, anótelo, después puede ir a leerlo. Marcos capítulo 5, verso 7. Ahí vemos a Jesús subiéndose en una barca, en un bote, y cruza al otro lado del mar de Galilea. Y estando en ese lugar donde estaba fuertemente influenciado por paganismo, se encuentra con un hombre endemoniado. ¿Lo recuerdan? El Señor ahí, frente a frente con un hombre endemoniado. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo este hombre endemoniado al ver a Jesús? Escuchen lo que le dijo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Lo llamó por su nombre. Hijo del Dios Altísimo, le dice este espíritu que estaba en este hombre. Entonces vemos que este hombre dijo la verdad. Él reconoció que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Lo mismo ocurre con esta mujer. En ambos casos son similares. Los demonios, hermanos, debemos entender que reconocen la verdad. En Marcos 5 reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo.
Y acá en Hechos 16 reconocen a Pablo como siervo del Dios Altísimo. Hay conocimiento irreal, no ignorancia de parte de estos espíritus malignos. Pero tanto Jesús, escúcheme bien, pero tanto Jesús como Pablo no aceptan ese tipo de testimonio. ¿Ven lo que está ocurriendo acá? Exactamente el mismo patrón que le ocurrió a Jesús en Marcos 5. Tanto Jesús como Pablo no aceptan ese tipo de testimonio. Jesús no permite que los demonios hablen como si fueran testigos, escuche, validados, correctos, apropiados. Pablo tampoco tolera que esta joven siga proclamando ese testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no lo permite? Muy fácil, hermano. Porque ese testimonio sale de una fuente incorrecta. La fuente está corrompida. Recuerden que el espíritu de adivinación de esta muchacha es un espíritu demoníaco. El espíritu de Pitón, dice en el original. Esta mujer está hablando la verdad, ella está hablando lo correcto, pero eso no significa que eso fue agradable, aceptable o adecuado para Dios. No. ¿Ven lo que está ocurriendo acá? Una persona, hermanos, puede decir la verdad. Una persona puede decir lo correcto. Pero si esta verdad llega a una persona mediante un vehículo inadecuado, un vehículo dañado, o hermanos, un canal no puro, esa verdad no va a cumplir efectivamente sus propósitos en esa persona, porque la fuente está corrompida. Y eso es lo que Pablo está entendiendo acá. Hay discernimiento espiritual de Pablo. Debemos asegurarnos, hermanos, que no solo decimos lo correcto, que no solo proclamamos la verdad, sino que también cada uno de nosotros son vehículos adecuados para transmitir el mensaje. Vehículos puros, canales de bendiciones puros, adecuados, vehículos bien preparados para poder compartir el mensaje. En otras palabras, debemos asegurarnos que nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, lo que hay dentro, respalde la verdad que decimos de la boca para afuera. Esta mujer conocía la verdad, proclamaba la verdad, pero eso no significa que Dios lo estuviera usando. ¿Sí? ¿Me siguen? No significa que Dios estuviera obrando en medio de esa situación. No basta con decir la verdad, también importa quién la dice y cuál es su motivación. Escuchen lo que dice el verso 18. Y esto hacía, escuche, por muchos días. Y en el original tiene el énfasis como día sobre día, más desagradando a Pablo. Entonces, este es el problema. Escuchen, existía una presión constante de esta mujer con este tema. Algo constante, una y otra vez, día tras día. Y hay 3 frases en el texto que demuestran esta persistencia. En el verso 17 dice, está siguiendo. Ella estaba siguiendo a Pablo y a Silas. Y esta palabra siguiendo literalmente significa siguiendo insistentemente. No es solo seguir, es seguir insistentemente. No es solo que ella iba detrás de ellos, sino que implica seguir de manera persistente. En otras palabras, es como en el original tiene el sentido de que ella los estaba acosando. Estaba encima de ellas todo el tiempo. Segundo, daba voces, dice. Y esto significa que ella gritaba o chillaba en voz alta. No es que solo decía, ella gritaba este mensaje. Todos los días decía lo mismo. Y en tercer lugar, dice, y esto lo hacía por muchos días. Consistentemente, sin interrupciones, repetía y desagradaba a Pablo con el mismo mensaje, día tras día. Esto explica claramente por qué el Pablo reacciona en el verso 18 y dice, este se volvió y dijo al Espíritu, escuche, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Entonces sabemos que esta jovencita fue liberada de este espíritu de adivinación. Aunque la muchacha proclamaba la verdad, lo hacía bajo la influencia demoníaca y en forma persistente, probablemente buscando confundir y llamar la atención de las personas que estaban escuchando a Pablo cuando ellos compartían el Evangelio. Imaginen esto, imaginen a Pablo tratando de compartir el Evangelio, pero era constantemente interrumpido con esta misma frase, persistentemente. Por esto esa muchacha lo seguía día tras día diciendo lo mismo, llamando la atención tal vez de la audiencia de Pablo. Recuerden, imagínense lo que está ocurriendo acá, día tras día, gritando detrás de ellos, persistentemente diciendo este mensaje. Entonces, en medio de esta situación, Pablo actúa con discernimiento espiritual y él se da cuenta de lo que estaba pasando. Pasado algunos días, dice, él se da cuenta que esta era una obra del enemigo, no era una obra de Dios. Ella no estaba facilitando las cosas para que el mensaje de Dios pudiera llegar a las personas, sino todo lo contrario. Probablemente estaba haciendo de tropiezo. Por eso Pablo reprende y le ordena salir. No a la mujer. Pablo está hablando, recuerda, al espíritu, dice. Él no reprende a la joven, él se dirige directamente al espíritu. Él actuó con discernimiento, él se dio cuenta que ella estaba siendo manipulada. Ella estaba en esclavitud por el real causante que era este espíritu inmundo dentro de ella. Entonces le ordena salir a este espíritu, que salga de ella en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y el espíritu qué ocurrió? Salió, obviamente, y ella quedó sanada de esta influencia. Leamos ahora el verso 19. Pero viendo sus amos, y escuche, pero viendo, ellos percibieron, se dieron cuenta de esto, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿escuchó? La esperanza de su ganancia había salido. ¿Quién salió de la mujer? Un espíritu inmundo. ¿Qué están viendo ellos? Que había salido este espíritu que era la esperanza de su ganancia. ¿Ven todo lo torcido que hay acá? La esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjense que lo importante para estos hombres, hermanos, no era la condición espiritual de esta mujer. No. A ellos solo les interesaba sacar ganancias de esta jovencita. Fíjense, ¿qué pasó cuando se dieron cuenta que salió la esperanza de su ganancia? En otras palabras, se les fue el negocio. ¿Qué ocurre? Ellos prendieron a Pablo, dice. Y esta palabra prender denota una acción violenta. No es que le dijeron, mira, acompáñanos. No. Ellos los tomaron violentamente, agresivamente. ¿Y qué más dice? Y los trajeron. Y esa palabra traer en el original significa arrastrar. Ellos los tomaron con violencia a Pablo y a Silas y los arrastraron, dice, al foro. Y el foro ahí en la plaza pública, ante las autoridades. Eso ocurre cuando ellos, ¿qué hicieron? ¿Había alguna ley que prohibiera orar? O sea, hablar. No, ellos simplemente hablaron y liberaron a esa señorita. Y ellos son tomados violentamente, arrastrados y los llevaron a la plaza frente al pueblo y las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Saben qué, hermano? En estos dos versículos, lo único verdad que dice aquí es que son romanos. El resto es pura mentira. ¿De verdad? Les pregunto, ¿esta era la razón verdadera de la persecución de Pablo y Silas? ¿Era esto lo que sale en el verso 20-21? La respuesta es no. La raíz del problema era el amor al dinero de estos hombres. Ellos estaban haciendo
estas falsas acusaciones, hablando mentiras, porque habían perdido su ganancia económica. Habían tenido una pérdida económica. Esa era la verdad. Esa era la causa raíz verdadera del problema. No lo que vemos en esos versículos, en el 20 y en el 21. Pero ellos acusan a Pablo y a Silas. Los acusan de alboroto, o sea que están haciendo desorden. Falso. Que están enseñando costumbres ilegales. Falso. Además, introducen elementos raciales o culturales para generar prejuicio con ellos. ¿Sabe por qué? Porque dice que son judíos. Eso no está de más ahí. El antisemitismo ya se vio desde siempre, hermanos. De hecho, ese versículo 20, cuando tú lo ves en un interlineal, se podría decir así: y presentándolo a los magistrados, dijeron estos hombres, alborotan nuestra ciudad, y dice al final, siendo judíos. ¿Ven? Como que se está enfatizando. Sabemos que lo único que ellos habían hecho era hablar con esta mujer y haberla liberado de esta esclavitud que ella estaba quizás por mucho tiempo. Entonces debemos entender que cuando el poder del evangelio, hermano, libera y expone a las personas a sus propios intereses, esto provocará oposición y persecución de parte de quienes son beneficiarios de este pecado. Eso es lo que debemos esperar. Eso es lo que vemos, hermano, en todas las escrituras. Miren, en el versículo 16 dice, aconteció, ¿sí? Que iba Pablo y Silas, ¿a dónde? Camino a la oración. Y dice que sale al encuentro esta muchacha, ¿ven? Ellos iban a buscar del Espíritu de Dios la guía. ¿Por qué? Porque había un varón macedonio que estaba llamando en ese lugar. Ellos entendían que debían predicar el Evangelio. Y frente a esta caminar de estos hombres haciendo la voluntad de Dios, quiero que vean esto. En ese momento dice el texto que sale este espíritu sacando a la muchacha del medio. En ese momento. O sea, había oposición espiritual por el simple hecho de hacer la voluntad de Dios. Y luego, después de que Pablo expulsa este espíritu en el nombre de Jesucristo, ¿qué ocurre? Nuevamente persiste la oposición, pero a una oposición física. Debemos entender que no vamos a ser personas amadas por este mundo cuando un creyente desea hacer la voluntad de Dios en su vida, específicamente en este contexto cumplir con la gran comisión. Hermanos, si usted es una persona que ama a su Señor y entiende que debe cumplir su voluntad en su vida, su propósito, vivir para agradarle a Él y poder predicar el Evangelio, no espere que usted será agradable al mundo. No espere que la vida sea fácil. La vida va a ser complicada. Usted va a encontrar oposición constantemente. Y yo creo que muchos de aquí pueden dar testimonio de eso. Oposición en sus trabajos, oposición tal vez con mismos integrantes de su familia, amistades, vecinos. Porque el enemigo no descansa. El enemigo está todo el tiempo haciendo planes, manipulando situaciones para ir en contra del mensaje, en contra de Dios y en contra de sus siervos. Entonces no debemos pensar que el mundo nos va a amar cuando predicamos el Evangelio haciendo la voluntad de Dios. Recuerden lo que dice Santiago 4:4. Escuchen. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. No podemos estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo, hermano. Estas dos cosas son antagónicas, se contraponen, van en contradirección. No quiera agraciarse con este mundo porque va a terminar mal. ¿Sabe lo que termina ocurriendo? Va a terminar traicionando a su Señor. Usted debe tener las cosas claras y debe posicionarse en la verdad de la palabra de Dios. No espere que el mundo lo aplauda. No espere tener 1 millón de amigos. Espere tener 1 millón de oposiciones.
Ahora, piensen esto. Si usted no tiene oposición en su vida y su vida anda siempre muy bien, cuidado, eso es un llamado de atención. Porque probablemente usted no va en contra del enemigo, usted va en dirección con él. Y lo más terrible es siendo un creyente. Una persona que conoce a Cristo, conoce su verdad, que ha nacido de nuevo, que tiene una esperanza de reino. Hermano, este mundo se va a acabar, por favor, entiéndalo. Este mundo tiene fecha de expiración. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué malgasta su vida? Su niñez, su juventud, su adultez, su vejez. ¿Por qué la malgastan? ¿Por qué la malgastamos? Y no entendemos que hay un plan específico para cada uno de nosotros, que es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No podemos estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Eso no se puede, hermanos. Usted debe definir si tomar una decisión. ¿De qué lado está? El verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron, escuche, azotarles con varas. Y en el original es como con garrotes, o sea, los garrotearon. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero, escuchó bien, al carcelero, que lo guardase con seguridad. El texto no solo dice que fueron azotados, dice que fueron azotados mucho. Esto demuestra la severidad del castigo que recibió Pablo y Silas. ¿Ven a lo que me refería cuando ahora habrá oposición física? No es que solo los llevaron a la fuerza, los arrastraron y los humillaron ahí delante de todo. Rasgaron sus ropas y los azotaron duramente sus espaldas. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Nada de lo que estaban siendo acusados era verdad. Simplemente el hecho de querer compartir el evangelio. Y todo esto ocurre sin investigación, sin defensa, sin un juicio justo para Pablo y Silas. Es una reacción impulsiva guiada por la multitud y los magistrados. Ellos actúan rápidamente provocando un severo castigo a Pablo y a Silas. Y no conforme con esto, dice que los echan en la cárcel. Verso 24. El cual, recibido este mandato, el carcelero, lo metió en el calabozo, escuche, de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Ahora debemos entender algo, hermanos. Cuando leemos que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, muchas veces nos imaginamos esta cárcel desde nuestra propia realidad, desde nuestras propias experiencias de lo que conocemos. Nos imaginamos una celda en un lugar cerrado, con un colchón y nada más. Pero la realidad en el tiempo de Pablo, hermanos, era completamente distinta. Completamente distinta. Las cárceles en ese tiempo, hermanos, no estaban diseñadas para vivir. ¿Escuchó? No estaban diseñadas para vivir, sino para dar sufrimiento a las personas mientras esperaban. ¿Escuchó? No estaban diseñadas para dar comodidad. Estaban diseñadas para que hubiera sufrimiento en ese lugar. Eran lugares oscuros, húmedos y subterráneos, especialmente en el calabozo interior, en el calabozo de más abajo, dice el texto. El texto es muy explícito para señalar el lugar donde estaba Pablo y Silas. Ellos estaban en el calabozo de más abajo, el último calabozo en este subterráneo. Ellos estaban en el lugar más oscuro y más profundo de la cárcel, sin ventanas y prácticamente sin aire y sin luz. No había luz eléctrica, no había luz en el lugar. Ellos estaban a oscuras todo el tiempo. Las condiciones en esas cárceles, hermanos, eran extremadamente insalubres. La basura se acumulaba en esos lugares. Hermanos, no había baño. Los prisioneros hacían sus necesidades en el mismo lugar. Las orinas y las fecas caían por gravedad
a los lugares que había más abajo. Adivinen dónde se acumulaba todo. En el lugar más abajo donde se encontraba Pablo y Silas. Hermanos, Pablo y Silas fueron puestos en la peor parte de la cárcel. Quiero expresar esto para que se den cuenta del contexto. No solo fueron llevados y arrastrados injustamente, no solo fueron azotados duramente, no solo que les privaron de su libertad, sino que los pusieron en el peor lugar posible. Era un lugar de dolor físico y degradación humana. Así eran las cárceles romanas. Además, dice el texto, que se les aseguró los pies en el cepo. Y el cepo, hermano, no era solo un elemento de seguridad, era más bien un elemento de tortura. Miren, ¿han visto en las películas cuando colocan a las personas con la cabeza y con las manos así, con un elemento de madera? ¿Lo han visto? Ese es un cepo. Pero en este caso es un cepo que va en los pies. Y este elemento forzaba a que el cuerpo estuviera siempre en una posición incómoda, porque obligaba a estas personas que tenían que estar acostados. Era un elemento de tortura, no solo de dar más seguridad. Esto aumentaba el dolor de los azotes de Pablo y Silas. Recuerden, ellos estaban obligados por este cepo a tener que estar de espaldas y habían sido duramente azotados. Además, en una posición que les impedía poder descansar. Ellos tenían que recostarse en el suelo y probablemente el suelo no era irregular, no era asfaltado, probablemente habían tierras, piedras en ese lugar. El cepo, hermanos, era un castigo adicional para Pablo y Silas. Ellos estaban sobre su espalda después de haber sido azotados duramente. ¿Imaginan ese cuadro? Es un cuadro crudo, hermano, lo que estamos presenciando acá. Entonces, lo que el texto quiere resaltar es que Pablo y Silas estaban en uno de los lugares más inhumanos posibles. Pero ahora en el verso 25 se produce una inflexión en el texto. Algo va a cambiar. Algo maravilloso está por ocurrir. Algo va a romper toda la lógica humana. Verso 25. Pero, palabra de contraste, algo va a ocurrir. A medianoche, escuchen nuevamente, orando, tercera vez que vemos en este capítulo el énfasis de orar o la oración. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow, hermano! Acá vemos a hombres golpeados, encarcelados injustamente y en el peor lugar posible. Sin embargo, están orando y alabando a su Señor, al Dios Altísimo. Y aquí hay una verdad, hermano, que debemos entender. Ponga atención. Esta verdad la debemos entender todos nosotros. No es lo mismo alabar a Dios cuando todo está bien que alabarlo cuando tu cuerpo te duele, cuando tu alma está rota, arrugada, cuando tu alma está siendo probada, cuando crees que no hay salida. No es lo mismo. Ahí es donde, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, se ve la verdadera fe de las personas. Y ellos están siendo probados al extremo. ¿Y qué es lo que salió? ¿Qué había dentro de esas personas? Oración y alabanza a su Señor. Además dice que los presos los oían. Y esta palabra oían tiene un prefijo que denota que lo escuchaban con atención. Estos presos oían a dos hombres que habían sido severamente azotados, pero que estaban orando y cantando himnos a Dios. Ellos no escucharon a dos hombres quejándose por esta situación, llorando de dolor, no. Estos hombres escucharon a dos hombres en sufrimiento, en angustia, en oscuridad, pero orando y cantando, o sea, alabando a su Señor. Entonces podemos ver que esta situación de sufrimiento de Pablo y de Silas trajo un resultado.
fue de testimonio a estas personas que estaban en la cárcel. Miren, hermanos, cuando todo está bien, es fácil orar y alabar a Dios. Pero cuando la fiesta se acaba, ahí es donde se revela nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera fe, nuestras verdaderas intenciones con nuestro Señor. Recuerden, ellos habían salido a orar. Así empezó este capítulo de hoy. Ellos habían salido a orar después de la conversión de Lidia, donde todo estaba bien, ¿recuerdan? Habían presenciado la salvación de una persona y además no solo de Lidia, sino de toda la familia. Habían sido hospedados por ellos. Donde todo iba bien, ellos salen a orar. Pero ahora, en medio del dolor físico y emocional que ellos están pasando, en el peor lugar posible, nuevamente los vemos orando y alabando a Dios, en las buenas y en las malas. Esto nos habla, hermanos, de consistencia en la vida cristiana. Nos habla de dominio propio. Nos habla de amor hacia su Señor. Nos habla de realmente de lo que había dentro de estos hombres. Ahora, debemos ver algo más que está implícito en el texto. Verso 25. Dice, pero dice a medianoche. Les pregunto algo. ¿Qué hace la gente a medianoche? Duerme, ¿verdad? Pero Pablo y Silas no están durmiendo. Ellos están orando y alabando a su Señor. ¿Saben por qué? Porque tampoco pueden dormir. Recuerden la situación. Por eso les traté de traer este contexto que había en las cárceles. Habían sido duramente azotados, tenían heridas y llagas en sus espaldas. Lo habían puesto en el lugar más asqueroso de la cárcel, en plena oscuridad. Y le habían puesto un elemento de tortura en sus pies que los obligaba a estar acostados sobre su espalda. ¿Ustedes creen que una persona en esa situación realmente podía dormir? ¡No! ¿Ha estado usted alguna vez enfermo con dolor? Y te van a visitar y dicen, ¿has podido dormir? No, lo más no he podido dormir. Es tanto el dolor que no puedes dormir. ¿Y qué hacen estos hombres? ¿Qué los motiva a hacer ese dolor? Orar a su Señor. Orar en medio de la noche, alabando al Señor. Ahora recuerde, ellos habían viajado semana tras semana con el fin de predicar la palabra de verdad. Han gastado gran cantidad de recursos. Se dirigían a Asia y el Espíritu se los prohíbe. Luego se dirigen a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permite. Hasta que finalmente Pablo recibe una visión del Espíritu Santo para ir a Macedonia. Y ellos se levantan rápidamente y se dirigen hacia ese lugar, porque ellos sabían que Dios los había llamado a predicar el Evangelio en ese lugar. Pero ahora que están en Macedonia, en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios quería tenerlos, terminan, escuche, severamente azotados y encarcelados y humillados, con dolor, en oscuridad. Y no hayan ganado solo un alma en todas esas semanas de recorrido y de gasto, solo un alma, o tal vez Lidia y su familia. Esto no parece ser una buena señal de liderazgo de Pablo, ¿verdad? Imaginen lo que pensaban los que estaban con él. Pero recuerden, Pablo tenía plena convicción de que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pablo recibió una visión de parte del Espíritu Santo, donde veía a un hombre rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ayúdanos. Y esto es lo que ocurre en el verso 26 y 27. Escuche. Entonces, mire lo que va a ocurrir acá. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante, ¿escuchó? Y al instante, de inmediato, en ese mismo minuto, se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, claramente podemos ver que este no es un terremoto cualquiera. No es un terremoto natural, porque algo inusual está ocurriendo acá. Se abren todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Pero la cárcel no colapsó.
Esto no es algo natural. Es la intervención clara de Dios que estamos viendo en este verso 26. Subraye todo ese verso. Aquí se introduce la presencia misma de Dios en esta situación. Podemos ver que Dios interviene en medio de la alabanza y en medio de la oración de estos hombres. ¿Dónde intervino? En medio de la alabanza y en medio de la adoración de estos hombres. Dios se está moviendo en medio de esta situación, porque Dios entiende, hermano, escúcheme bien, el lenguaje de un corazón roto en medio de la oscuridad, del dolor y de la falta de paz. Dios no es un Dios insensible. Dios entiende el dolor. Hermanos, miren, no oramos para convencer a Dios, oramos para alinear nuestro corazón con el de Él. Por eso ellos estaban orando, para que su corazón se alineara con los propósitos de Dios. Por eso oraban, dice, y alababan. No, ellos entendían que no había un despropósito en esa situación. Tal vez no sabían lo que iba a ocurrir, pero ellos entendían que esa situación tenía propósito para Dios. Hermanos, Dios no llega antes, pero tampoco llega después. Él siempre llega en el momento exacto. Y el versículo 26 es el momento exacto donde Dios interviene por medio de este gran terremoto para producir, escuche, total liberación. Porque se abren todas las puertas y todas las cadenas se abren. Eso no está de más ahí. Todas las puertas fueron abiertas y todas las cadenas de los presos fueron abiertas. Ahora, esta intervención sobrenatural de Dios produce algo importante. Verso 27. Despertando el carcelero, el que los había introducido en la cárcel en el lugar más profundo, esa misma persona, y viendo, percibiendo, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Acá vemos el colapso emocional del carcelero. Esta persona entra en un colapso emocional. El carcelero, en otras palabras, hermanos, entra en crisis. Él quiere quitarse la vida por esta situación. Él piensa, los presos se escaparon, estoy perdido. El contexto romano, hermanos, era que cuando un preso se arrancaba de la cárcel, el castigo era que el carcelero debía pagar con su propia vida. Y eso es lo que está entendiendo en este mismo instante. Pero esto no fue lo que ocurrió. Porque acá no estamos en presencia de un evento normal, recuerden. Lo normal es que si se abren las puertas, si se abren las cadenas, todos los presos arrancan, ¿verdad? Eso no ocurriría acá. Obvio, eso es lógico, eso es lo que quiero que vean. Acá estamos en presencia de un evento no natural. Es la obra de Dios en esta situación. Pero acá estamos en presencia de algo sobrenatural. Acá estamos en presencia del mover de Dios en plenitud. El texto dice que él sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Verso 28, más Pablo. Y acá interviene Pablo, clamando a gran voz, o sea, gritó, diciendo, no te hagan ningún mal. No le dice, y es curioso, le dice, no te mates. Le dice, no te hagan ningún mal. ¿Sabes lo que yo pienso? Y esto es interpretación. Que además lo que la Biblia quiere decir acá, y está dando entre líneas, es que el suicidio no es parte de la obra de Dios. Es un mal. Y el mal en la Biblia es contrario a la obra de Dios. Es una interpretación, ¿ok? Dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí, le dice Pablo. Miren, Pablo podía haberse quedado callado. Pablo, ¿quién lo metió ahí? ¿Quién lo puso en el cepo? ¿Quién lo llevó en el lugar más profundo de la cárcel? El carcelero. Pero Pablo vio la oportunidad en esta situación. Él se dio cuenta que eso que estaba ocurriendo era algo sobrenatural. En medio de la alabanza y la oración, Dios interviene. Y Pablo se da cuenta de eso. Entonces vemos que Pablo salva al carcelero. El carcelero los encerró, los puso en el cepo, pero él los salva. Y vemos que Pablo no busca escapar de la cárcel.
Pablo busca salvar. Ese era el propósito de por qué estaban aquí. Pablo le dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Y lo que vemos acá es que Dios está transformando esta situación. ¿Ven? Él está transformando esta situación de dolor en una oportunidad de salvación para este carcelero. ¿Ven? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en toda la Biblia? Salvar. Ese es el propósito. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es su voluntad. Y Pablo lo entendió exactamente de esa forma. Luego dice en el verso 29, él entonces, pidiendo luz, recuerden, ellos estaban en un lugar oscuro, por eso pide luz. En el calabozo de más abajo. Pero también debemos ver que este texto está mostrando que esta persona está buscando iluminación. ¿Ok? En la práctica estaba todo oscuro. Necesitaba luz. Pero esto está intencional acá. Lo quiero que puedan ver, y es lo que el escritor está queriendo decir, es que esta era una persona que necesitaba luz. Dios se estaba manifestando y él necesitaba luz. Él pidió luz. Luego dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué entró temblando el carcelero? Porque había presenciado algo completamente fuera de lo normal. Hubo un gran terremoto. Todas las personas, un gran terremoto, todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se abrieron, pero ningún preso se escapó. Este carcelero estaba siendo testigo directo del mover de Dios y que ese mover produjo en esta persona convicción y temor. Él se dio cuenta que estaba presenciando algo sobrenatural. Probablemente incluso escuchó a Pablo y a Silas mientras oraban y cantaban. Pero ahora dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Este es un acto que demuestra humillación y reconocimiento. Él está entendiendo que estos hombres son comunes, pero son siervos del Dios verdadero, del Dios altísimo. Por esta razón, les va a hacer una pregunta en el verso 30. Verso 30. Y sacándolos, o sea, sacándolos afuera, ahora, ¿por qué los sacan? Antes los habían cerrado. Les había asegurado los pies en el cepo. Pero ahora hay un cambio de actitud en esta persona. Él dice que los saca afuera, o sea, y además los trata con respeto. ¿Saben por qué? Porque le dice señores. Y les dice señores. No solo que los saca, sino que ahora los está tratando con respeto. Esto muestra un cambio de actitud radical en este hombre. Él ya no los ve como presos, ahora los ve con autoridad espiritual. Por eso él le hace esta pregunta a ellos. Él sabe que él está rompiendo el protocolo romano. Recuerden, no podría sacar hacia afuera. Él arriesgaba su posición y su vida con esta acción, ya que los presos no debían salir. Recuerden que él se quería quitar la vida al pensar que los presos habían escapado, pero Pablo actúa y lo detiene y salva su vida. Entonces, ¿por qué los saca afuera? Porque él entiende que ellos tienen una respuesta necesaria a la problemática que él estaba buscando. Él se dio cuenta que había un mover de Dios en ese momento. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y él se da cuenta que estos hombres tenían la respuesta que él estaba buscando. No su salvación física, sino su salvación espiritual. Les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 30. Y muchos entienden esta pregunta que el carcelero les está preguntando acá, basta la redundancia, como ¿qué debo hacer o qué obras de justicia debo hacer para ser salvo? Muchos entienden eso. Es como ¿qué obras debo hacer para ser salvo? Pero no, el carcelero no está preguntando eso, hermano. El carcelero entiende que él no puede salvarse a sí mismo. Porque la palabra salvar o salvo aquí en este texto está en pasivo.
O sea, alguien debe hacerlo por ti. No es, la intención del texto no es decir, ¿qué cosas debo hacer para ser salvo? No, y eso tampoco es lo que entiende el carcelero. Está en pasivo el texto. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El carcelero no está preguntando qué obras debe hacer para salvarse. Él simplemente está preguntando cómo él debe responder frente a esta situación que él estaba viviendo. Verso 31. Y acá está la respuesta en el verso 31. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que Pablo está diciendo, y este es el clímax de este capítulo, es que este llamado a creer en el Señor Jesucristo para ser salvos es válido para él y para los miembros de su familia. ¿Sí? La salvación está disponible para él y para todos los que crean en su familia. No está diciendo el texto que si él cree, automáticamente su familia, todos serán salvos. Porque eso lo dirá claramente el siguiente versículo. No, la salvación está disponible para él y para todos los que crean en su familia. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y Silas. Pablo le está diciendo, esta situación llegó a tu vida, carcelero, no solo para tocarte a ti, sino para tocar a todos los miembros de tu familia. Y es lo que vemos en el verso 32, dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ven? Le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces Pablo y Silas no solo le dijeron cree en el Señor Jesucristo, que es el alma mater del evangelio, sino que hubo una explicación del mensaje completo del evangelio. Porque dice, hablaron la palabra del Señor con él y con toda su familia. Hubo un tiempo de la exposición de la palabra de Dios con ellos. El texto dice que le hablaron la palabra del Señor. Y este mensaje se lo explicaron a él y a todos los miembros de su casa, de su familia. Ahora vean cuál es la relación de este hombre frente al mensaje del evangelio. ¿Cuál es la reacción? Verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, en ese mismo instante, dice, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces acá vemos evidencias claras de su conversión. Lo primero que él hace es lavar las heridas de Pablo y de Silas, las que habían sido causadas por los múltiples azotes. Es lo primero que él hace. Y luego dice el texto, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, todos los miembros de su familia. Verso 34. Y llevándolos a su casa, él no para aquí, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les dio de comer. Y se regocijaron todos, y se regocijó con toda su casa de haber, escuche, creído en Dios. Estos textos están afirmando y dando evidencias claras de la conversión de este hombre. Miren el proceso de este hombre. Primero lo saca de la cárcel, luego lava sus heridas, después los bautiza y enseguida busca servirles. Es decir, su vida cambia de inmediato. Pasa de ser un carcelero a un servidor de este grupo misionero. Ahora, si recordamos, es lo mismo que ocurrió con Lidia. Es el mismo patrón que ocurrió con Lidia. La Escritura nos está mostrando algo intencional acá. Y esto es un mensaje para nosotros, presta atención. Pablo y Silas viven en dependencia del Espíritu Santo, orando constantemente. Y ambos casos siguen predicando el Evangelio. Ambos están predicando el Evangelio. Y cuando las personas creen, como Lidia y el carcelero, cuando ellos responden creyendo en el Señor Jesucristo, ambos son bautizados. Sus familias también escuchan y creen y son bautizadas también. Y como resultado, sus vidas cambian. La vida de estas personas cambian, mostrando rápidamente un deseo de servir mediante la hospitalidad. El mismo patrón.
Lidia y el carcelero creen. La familia de Lidia y la familia del carcelero creen. Ambos son bautizados y ambos muestran hospitalidad. ¿Ven lo que la Escritura nos quiere decir? Cuando realmente una persona cree verdaderamente, cambia y rápidamente quiere servir. Rápidamente quiere mostrar que él puede dar para la obra. Tanto Lidia como el carcelero lo llevan a su casa, les sirven y les ponen la mesa. No por obligación, sino es fruto de una conversión genuina de estos hombres y de esta mujer. Es una respuesta natural de un corazón transformado. Pero cuando alguien ha sido verdaderamente alcanzado por el Evangelio, hermano, escuche, no solo recibe. Cuando alguien realmente ha sido alcanzado por el Evangelio, no solo recibe, también comienza a dar inmediatamente como estas personas. No solo cree, también sirve. No solo es salvo, también da frutos. En otras palabras, una fe genuina no solo se declara, se demuestra con su testimonio. Y es exactamente lo que estas personas hicieron. Leamos nuevamente. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué aprendemos acá? Y creo que vamos a parar porque ya no vamos a terminar. Recuerden que Pablo vio una visión. Quiero llevarlos al inicio de la historia. Pablo vio una visión. Un varón macedonio que estaba en pie rogándoles y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Quién era este hombre? El carcelero y su familia. Este era el hombre de la historia. Dice, pasa y ayúdanos. Era el carcelero y los miembros de su familia. Vean esto, solo Dios, hermanos. Quiero que se queden con esto último pensamiento. Solo Dios puede tomar a una persona que se encuentra a kilómetros de distancia, y traerlo a una ciudad para que predique la palabra verdadera, la palabra del Evangelio, con el fin de que una o dos o tres personas simplemente escuchen ese mensaje, porque Dios conoce los corazones. ¿Ves lo que está ocurriendo acá? Solo Dios puede haber hecho eso. Pablo y Silas y Timoteo y Lucas estaban a kilómetros de distancia. Pero Dios escuchó la voz de este hombre macedonio que rogaba. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Movió a toda una comitiva, semana tras semana, y provocó esta situación para que en este mismo instante el Evangelio haya sido expuesto a estas personas. Pablo y Silas jamás hubieran imaginado que este hombre macedonio era el carcelero y la familia de este hombre. Fue Dios y solo Dios, mediante su Santo Espíritu, que posicionó a estos hombres en el lugar correcto, en la situación perfecta y en el momento preciso, para que tanto el carcelero como esta familia pudieran conocer a Cristo como Salvador. Pablo y Silas sufrieron enormemente. Ellos fueron humillados públicamente, ellos fueron azotados y luego echados en el lugar más atroz de la cárcel. Pero a pesar de todo, fue su testimonio en medio de esa situación de dolor lo que causó una impresión en este carcelero. Y él se dio cuenta y se hizo la pregunta más importante que una persona puede hacerse. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso usted? Cada uno de los que estamos acá. Y miren, no piense que esta es una pregunta para las visitas. Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Se ha hecho alguna pregunta cómo ser salvo? ¿O simplemente está viniendo a la iglesia desde pequeño? La pregunta ¿es usted salvo? ¿Amén? ¿Por qué? La respuesta la tiene Pablo y sí la dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La pregunta es, ¿crees en el Señor Jesucristo para ser salvo? ¿O te quieres apoyar en tu propio estilo de vida? En lo bueno que eres, en lo buen padre, mamá, profesor, profesional, hijo, y puedes darle todas tus credenciales a Dios de la buena persona que eres.
Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie pueda gloriarse el día que esté frente al Señor. Y la palabra de gracia significa es un regalo. ¿Cuál es el regalo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si tú quieres ser salvo hoy, tú debes poner toda tu fe y tu confianza solo y solo en Jesucristo, el Salvador, el Señor. Debes creer que Él es el Hijo de Dios. Debes creer que Él vino a esta tierra a tomar tu lugar, a tomar mi lugar y pagar el precio del pecado. Recuerda, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Esa es la condenación. Eso es lo que tú y yo merecemos. Pero Dios se colgó en la cruz voluntariamente para tomar nuestro lugar. Para tomar nuestro lugar. Pero esa posición será solo para aquel que cree. Debes creer que Él fue a la cruz por ti, que derramó su sangre por ti, que murió y que al tercer día resucitó para darte vida. Debes creer en Él y en su obra. Eso es lo que dice la Escritura y eso fue lo que creyó el carcelero y toda su familia. ¿Vas a creer o vas a seguir luchando en tu mente? Mira, nadie tiene la vida comprada. La muerte va a llegar en algún momento. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Acá hay un mensaje claro. El Señor quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has tomado de la mano y nos has llevado a través de todos estos versículos. Entendiendo al inicio de este capítulo el que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El que debemos vivir vidas que te agraden. Vidas que deseen vivir bajo tu voluntad. Vidas que te glorifiquen. Vidas en el cual tú te sientas agradado por nosotros. Pero nos has enseñado que una vida que no se somete al liderazgo y a la guía del Espíritu Santo es una vida que a ti no te agrada. La semana pasada, Señor, hicimos un compromiso contigo y te dijimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero hacer lo que tú consideras correcto para mi vida. Ese fue el compromiso que hicimos contigo la semana pasada. Por lo tanto, si tú nos guías, si tú nos enseñas a hacer tu voluntad, nosotros vamos a obedecer. Señor, afirma ese compromiso que hicimos la semana pasada. No importa los cambios que tengamos que hacer, ni las consecuencias de nuestra decisión. Siempre tú tienes la última palabra y a ti te queremos honrar en nuestra vida. Gracias te damos por la vida de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas. Todos estos hechos históricos reales que tú nos dejas para poder enseñarnos a nosotros hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.